Bien, vamos a empezar entonces nuestra sesión de hoy hablando sobre el habla, hablando sobre una forma particular del lenguaje que es el habla. Fundamentalmente porque el pensador que nos ocupa, que es el señor Michel Serres, tiene justamente una especie de habilidad, una especie de virtud para entender nuestro tiempo, y esa comprensión de nuestro tiempo tiene que ver con un cambio en la manera como nos expresamos, en la manera como nos comunicamos. Durante muchos siglos, eso particularmente hasta el siglo XIX, el dominio del habla, ¿sí?, el dominio de la tradición oral en nuestro mundo y en muchos lugares, incluso hasta el siglo XX, era, digamos, lo que imperaba en la sociedad, la forma de comunicación a partir de la cual nosotros elaborábamos los criterios de verdad en nuestro mundo, pues era a partir del habla. Pero después del habla, dice Michel Serres, tuvimos una especie de visión distinta del universo, visión distinta de las cosas, y esa visión distinta viene con la escritura, o esa transformación viene con la escritura. La escritura, se dice en los textos de historia, por ejemplo, que la escritura nace hace unos 5.000 o 6.000 años, dependiendo de la cultura de la que estemos hablando, y los primeros signos de los cuales se tiene noticia pues ya datan de hace unos 15.000 a 20.000 años. Por ejemplo, en el caso del hueso de Ishango, de estas marcas en este hueso que al parecer se utilizaban los pastores, estas marcas para contar su ganado. Independientemente de esas marcas o de esos registros de signos que se dieron desde ese entonces, la escritura no vino a dominar nuestro mundo, nuestra sociedad, sino hasta el siglo XIX. Fundamentalmente porque solo hasta el siglo XIX se empiezan a dar procesos de educación masiva de las personas y procesos de alfabetización masiva de las personas. Esos procesos que empiezan en el siglo XIX se van a completar hasta hace solo unas 2 o 3 décadas. Es decir, la era de la escritura o la edad de la escritura, si es que se puede utilizar el término, es una cuestión que bien atraviesa el siglo XIX y el siglo XX. Pero dice Michel Serres, nosotros vivimos una época distinta, una época diferente, en la que no nos interesa solo la escritura como una especie de contemplación o de objeto a contemplar como en el leer, sino que además nos interesa la escritura como algo que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestros dedos, que podemos llevar a cabo en la misma creación escrita, en la misma creación de las palabras, en la misma imaginación o composición de las palabras o de las ideas que nosotros tenemos y de la comunicación de esas ideas. Nuestra época escribe más que cualquier otra época, nuestra época lee más que cualquier otra época, es lo que aprendemos a partir de Michel Serres. Nosotros podemos ver incluso que dentro de la presentación que se hace de estos círculos del lenguaje, del pasar del habla a la lectura y de la lectura a la escritura propiamente dicha, de estas 3 épocas en las que podemos dividir nuestro lenguaje desde la perspectiva de Occidente, pues podemos asociar incluso una era del saber como un tiempo en el que lo que imperaba era la palabra hablada. Y es que en el saber justamente es eso lo que impera. Las personas que saben o que dicen saber se caracterizan justamente por esto, y es porque su lenguaje o en su expresión lingüística saben justamente hablar, saben justamente expresarse. La palabra hablada tiene un poder, pero para saber hablar, para saber expresarse, hay que esforzarse durante mucho tiempo, hay que trabajar en ello durante mucho tiempo. Y aún después de mucho tiempo cometemos varios errores cuando estamos hablando, cuando estamos expresando, cuando estamos tratando de dar a conocer nuestras ideas, ¿no?, a partir del habla. La lectura nos quita ese peso, la lectura deja a un lado justamente ese peso, y frente al peso del habla, entonces viene ahora una actitud plenamente contemplativa, ¿sí?, de los signos. Esta actitud contemplativa es una actitud que fue muy nociva en la filosofía.
pero que generó una era bastante diferente. Se decía que para saber decidir, ¿no?, pues había que contemplar, había que aprender a percibir el mundo, a percibir las cosas, a dejar el mundo tal cual como nosotros lo conocimos, a dejar el mundo quieto, no transformarlo, sino simplemente aprender a disfrutar la belleza del mundo en un acto contemplativo. Frente a ese acto contemplativo, entonces, y al acto del saber, pues está o adviene entonces una era distinta. Nuestra era se caracteriza justamente por el leer. Curiosamente, a diferencia de lo que muchas personas o incluso muchos profesores se quejan de eso, ¿no? En sala de profesores se dice constantemente eso, ¿no? Los estudiantes ya no leen, los chicos ya no leen, los jóvenes ya no leen. Bueno, ¿cómo no van a leer, no? Se la pasan todo el día frente al WhatsApp, ¿cierto? O en redes sociales, están leyendo constantemente y están escribiendo constantemente. Ya que escriban o que lean es otra cosa, ¿cierto? Pero están leyendo y escribiendo constantemente, más que en cualquier otra época de la historia. Y mandas tú un enlace de un nuevo artículo, mandas tú un enlace de cualquier otra cosa y la gente lo abre, solo por curiosidad, lo mira, ¿sí? Pone sus ojos allí, sea en actitud contemplativa, sea en actitud muy sabia, sea en actitud de decidir, pero leen las cosas, pasan sus ojos por las cosas y allí ya están leyendo. Ahora, las tasas de alfabetización del mundo han cambiado, eso lo vamos a ver ahora, y por qué digo que nuestra época es la época que más lee, pero también es la época que más escribe. Ahora, muchos detractores también de esta postura podrían decir, bueno, saber algunas cosas, contemplar, decidir leer, es distinto de pensar. Efectivamente, lo primero que nos podríamos preguntar es si en algún tiempo ha habido una era que le podamos llamar la era del pensar, ¿no? ¿Qué es pensar? Porque nuestra dependencia sobre el lenguaje, como decía Nietzsche, estamos atados, ¿no? Estamos sujetos a las redes del lenguaje. Y sea el lenguaje hablado, sea el lenguaje escrito, sea la lectura, sea la contemplación, sea de cualquiera de estas cosas, estamos atados. Pero esa atadura frente a los distintos tipos de lenguaje nos puede hacer imaginar una época distinta en la que el pensar no esté sujeto a ello, en la que el pensar supere ese lenguaje. Cuando pongo mis ojos sobre el texto, cuando pongo mis ojos sobre lo que me dicen, ¿no?, en el WhatsApp o lo que veo en Facebook o lo que veo en cualquiera de estas redes sociales, cuando pongo mis ojos allí, en realidad estoy leyendo, en realidad estoy, además de eso, estoy pensando. Bueno, a ver si hay una era del pensar como tal. Lo cierto es que nuestro tiempo ha transformado la ontología, ha transformado la manera como nosotros percibimos al sujeto o percibimos al ser humano. Nosotros hemos vuelto a una especie de relación con nuestro cuerpo, relación que en otro tiempo y que en otra época se había olvidado. El cuerpo, el ejercitarse, por ejemplo, hoy día, el cuidar de su salud hoy día, el hacer deporte, ¿no?, el ascender siempre en la vida y en ese sentido cuidar de su cuerpo es ley en el presente. No siempre lo fue, porque el cuerpo era moneda viva, ¿no?, como dice Baudrillard, y al ser moneda viva estaba sujeto simplemente a un trabajo que habían realizado nuestros padres durante toda su vida. Pues no somos moneda viva y nuestro cuerpo gana una independencia en la época contemporánea. Pero también nuestra cabeza, que empieza entonces a recobrar la vieja relación entre la cabeza y la mano, la vieja relación entre los ojos y la mano, como en el cazador, ¿no? Un cazador que necesita tener esa relación, o lanzar un objeto para cazar un animal. Necesita saber y conocer bien esta relación. O un beisbolista, ¿no?, la relación ojo-mano, frente a la coordinación de todo su cuerpo, ¿verdad?, con la pelota, para batear la pelota, o para agarrar la pelota. En la práctica de los deportes, por ejemplo, se ve justamente eso. La cabeza entonces recobra su relación, su interacción con otros ámbitos del cuerpo. La cabeza vuelve a dirigir, pero vuelve a dirigir acordándose de las otras partes del cuerpo.
Pues cuando estamos justamente tipeando, ¿no?, en nuestro celular, estamos recobrando una función distinta. Lo que pasa es que lo hacemos y nos centramos especialmente en los pulgares para hacer ese tipo de cosas. El espacio, el nuevo espacio, hemos ampliado el espacio, dice Michel Serres, hacia lo virtual, ¿no? Ya el espacio físico nos es insuficiente y creamos un espacio infinito, ¿no?, una nube infinita de información. Un idioma común que empezamos a hablar, no solo el inglés, sino especialmente el idioma que empieza a circular en las redes sociales, ¿no? El idioma de los emoticones, el idioma de los símbolos, de los signos, de los likes, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y por supuesto, la escritura de la cual hablábamos. Pero ¿por qué digo que vivimos entonces en una época en que la escritura domina más que en otro tiempo? Bien, en esta tasa de alfabetización, entonces, podemos apreciar que prácticamente todos los países de Occidente y particularmente de Asia, ¿sí?, de lo que se llama el Oriente Lejano, son países en los que la tasa de alfabetización está cercana o supera el 90% en la mayoría de los casos. Nosotros tenemos un mundo en el que existen más o menos 3.800 millones de usuarios de Internet. Casi la mitad de la gente del mundo en este momento tiene, ¿sí?, una cuenta, ¿sí?, en alguno de los servicios que Internet presta, en alguno de los servicios que las compañías de Internet prestan. Y las personas que están en redes sociales ya llegan a cerca de 1.500 millones de personas. De esos, una tercera parte está en Facebook, por ejemplo, ¿sí? 500 millones de personas tienen Facebook. La gran mayoría de personas que están en Internet tienen cuentas de correo, por ejemplo, ¿sí? Eso es casi el 90% de las personas, por eso acceden a Internet y acceden a través de sus cuentas de correo que ya se solicitan en casi todas las empresas en el mundo y en todos los centros de educación o de formación en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera nuestro tiempo está, la mitad de las personas ha creado ya una especie de comunidad o de ficción de comunidad virtual, ¿no? Y esto se da solo por el hecho de estar en Internet. Pero ese hecho de estar en Internet y de tener acceso a toda esa cantidad de información que tienen las personas, con una tasa de alfabetismo en el mundo de cerca del 82%, eso quiere decir que más de 4.000 millones de adultos, ¿sí?, son alfabetas, ¿no?, o son personas que saben leer y que saben escribir. Si estas personas saben leer y escribir, si están alfabetizadas, eso quiere decir que pueden acceder a todos los servicios que Internet presta. A diferencia de los servicios que Internet presta frente a los servicios que en otro tiempo la cultura prestó o la cultura generaba con muchas obras, la gran mayoría de las obras que salían, ¿sí?, que eran hechas por científicos o por filósofos, llegaban solo a un pequeño puñado de personas. Además eran obras tan especializadas, tan estilizadas, ¿cierto?, en su escritura, que difícilmente una persona con solo saber leer y escribir podía acceder al conocimiento de estas obras. Aún hoy día, después de varios años de formación, es difícil acceder a ciertas obras, a la comprensión de ciertas obras. Entonces, uno de los cambios que se da no es solo la alfabetización o los procesos de alfabetización en la sociedad y el hecho de que nuestro lenguaje ahora sea un lenguaje de la escritura y que las personas sean más hábiles a la hora de escribir y estén más pendientes de eso. Finalmente, por ejemplo, cuando firmas un contrato, ¿sí?, entonces tú miras que la letra que está allí escrita esté correcta, esté bien elaborada y miras a qué te estás comprometiendo en ese contrato, qué es lo que estás llegando a hacer. Lo que se hable o lo que se diga parece ser que no cuenta y la palabra hablada pierde valor. No porque se hayan perdido valores sociales, que es lo que románticamente o a veces pedantemente dicen muchas personas en la sociedad. No es solo eso, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un cambio a una época en la que la escritura domina. Pero esa escritura cada vez se hace más simple, más sencilla, menos elaborada. Y en ese sentido es que se habla a veces de que los procesos de la escritura y el cambio a esta nueva época en la que impera más el escribir,
más que leer, impera el escribir, ¿no? Las personas les gusta mucho escribir y escribir muchas cosas, más no leer lo que se les escribe, más no leer lo que se les dice. A veces se dice, no, es que el cerebro solo ve algunas frases, ve algunas porciones, y bueno, no solo hay excusas para el asunto, también hay una especie de explicación científica de los fenómenos que hoy día estamos nosotros viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Serres lo que nos muestra con esto es que vivimos en un tiempo donde pulgarcita domina, ¿no? Es decir, vivimos en un tiempo donde nuestros pulgares, de alguna manera, cobran un valor que en otro tiempo no tuvieron. A ver si podemos hacer alguna mención, antes de terminar, de 2 o 3 cosas en relación con la historia de los pulgares y su relación ontológica, sí, o antropológica mejor, con este tiempo en el que la escritura domina y en el que la alfabetización domina. Tenemos que el lenguaje se hace más simple, tenemos que ahora más personas saben leer y escribir, y que ahora hay un sistema de información masivo a través del cual cualquier persona puede tener más información que incluso aquellas personas que cursan una carrera en una universidad, ¿no? Entonces, frente a esos 3 factores está el hecho de que los pulgares, justo por la posición que ocupan, ¿no? por la posición que ocupan en un dispositivo como el celular, empiezan a tener. En otras épocas, en otro tiempo, los pulgares fueron muy importantes, ¿no? Se dice que los lacedemonios, por ejemplo los espartanos, ellos castigaban a sus niños cuando no hacían las labores bien, los castigaban mordiendo sus pulgares o incluso golpeando sus pulgares. A veces hasta dejárselos inutilizados durante varios tiempos. Dañar el pulgar de una persona en una sociedad guerrera, como era la sociedad lacedemonia o espartana, era una ofensa terrible. Era la ofensa más grande que se podía hacer. Ellos preferían perder su brazo, perder su mano. Por lo menos sabían que ya eran inútiles porque ya no tenían su brazo para la guerra, pero que por un pulgar estuvieran impedidos para luchar. Entonces, claro, para agarrar las armas, para defenderse, para golpear incluso con fuerza, los pulgares son fundamentales. Entonces, para los lacedemonios era una práctica común, ¿no? Para los profesores lacedemonios. A ver que no haya profesores lacedemonios en estos días, ¿no? Bien, también los pulgares tenían que ver entonces, además de ese criterio que los pulgares tenían que ver con una especie de simbología. El símbolo de bien, ¿no? O de aceptación, ¿sí? Que es mantener el pulgar hacia arriba. En varias culturas, no en todas las culturas se presenta esto, pero uno lo puede ver, por ejemplo, en el cuadro de Velázquez, cuando habla sobre este, que es como un desayuno, como un almuerzo, ¿cierto? Este cuadro, no recuerdo ahora el nombre, donde aparece un chico justamente mirando el pintor y haciendo, ¿no? Este signo de agrado o de alguna manera de satisfacción frente a lo que está viviendo en ese momento. Hoy día los likes, por ejemplo, los signos de me gusta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook, tienen que ver con dar clic a un signo que es como este, ¿no? Es decir, es con el pulgar hacia arriba. Y el pulgar hacia abajo, que entonces significa como desaprobación, ¿no? O cuando sale, por ejemplo, en las películas romanas o en los libros de historia de Roma, cuando se hablaba de que al gladiador o a la persona, entonces se le condenaba a muerte o se le permitía vivir, ¿no? Ese tipo de cosas o ese tipo de prácticas que se dieron en ese momento no son los que caracterizan a nuestro tiempo, pero sí hay una historia entonces de los pulgares, ¿verdad? Una historia de, digamos, de evolución de la simbología asociada a nuestros dedos. Y en nuestro tiempo los pulgares entonces no solo representan ese agrado, sino que también, dice Serres, representan el criterio fundamental o el símbolo fundamental de toda una cultura. Esa cultura la define él como la cultura de los pulgarcitos, ¿no? Pulgarcita y pulgarcito. Y habla de pulgarcita y pulgarcito refiriéndose especialmente a los jóvenes de este tiempo que están muy metidos, ¿no? en las redes sociales, que están muy metidos en internet, que están muy metidos en este mundo virtual. Lo interesante del asunto es que en este tipo de sociedad o en este tipo de cultura o de visión, parece ser que la era de pensar finalmente adviene, ¿sí? Como correlato a lo que pulgarcita y pulgarcito hacen normalmente. ¿Por qué el pensar adviene aquí?
Porque tú no puedes captar ni memorizar toda la información que existe, pero tampoco puedes, ¿sí?, de ninguna manera saber a ciencia cierta si todo ello es verdad o no es verdad, si todo eso te sirve o no te sirve. Entonces, para manejar esa información, pues tienes que ser inteligente, es decir, tienes que aprender a pensar. Y el aprender a pensar autónomamente frente a todo ese mar de información es lo que hace que advenga esta era del pensar. A ver si nos arriesgamos a creer en esta postura en que la era que vivimos es justamente la era del pensar. No en la perspectiva clásica del pensar, no en la perspectiva moderna, sino en la perspectiva del siglo XXI. Bueno, muchas gracias. El ser humano es un ser político. Entonces, ¿qué hago yo? Yo miro cómo en la sociedad, la estructura social, de alguna manera ordena esa naturaleza que por principio está desordenada o que por principio fue desordenada por algunos cuantos, como lo pensará Rousseau.